Figueroa. Él es coordinador de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática. Es vocero además de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, que es este acuerdo tratado transpacífico. Y es interesante hablar con él a propósito de oficios que han pedido a la Cancillería, y uno de ellos que resultó tan impactante, hablando de la opacidad para entregar información sobre este tema. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Beatriz, muchas gracias por esta invitación. Vamos, me gustaría que fuéramos desentrañando varias cosas, porque cuando uno habla de TPP hay mucha gente que le suena pero no tiene muy claro de qué se trata. ¿Qué es este Tratado Transpacífico? El Tratado Transpacífico, Beatriz, y para todos los que están escuchando, es un tratado internacional que no es solamente comercial y que van a firmar 12 países que tienen costa o que miran al Océano Pacífico. Está Chile, está Perú, está Estados Unidos, está Japón y otros países de Asia que están involucrados en este proceso de negociación que comenzó el año 2008, que tuvo 8 años de negociación secreta a espaldas de los parlamentos y a espaldas de la ciudadanía, y que concluyó el año 2015 en la firma de un acuerdo internacional que aborda temas laborales, medioambientales, comerciales, financieros, entre otros temas, en un tratado que hoy día tiene alrededor de 656 páginas y más de 4.000 anexos. Ese es, en concreto, un tratado político-comercial que ha sido liderado por Estados Unidos y que en el caso chileno tuvo un proceso bastante antidemocrático, poco transparente, y que terminó en contenidos que hoy día, en esta plataforma de la cual yo formo parte, hay 110 organizaciones que tenemos una posición crítica, tenemos un punto de vista contrario al que hoy día tiene el gobierno, y es lo que nos ha llevado también a manifestarnos públicamente respecto a los contenidos finales que ha tenido el Tratado Transpacífico. ¿Cuáles son los aspectos críticos que están motivando tantas organizaciones a mirar distintos aspectos de este tratado y tratar de ponerlos en la opinión pública? Y ya vamos a hablar de eso, porque es un desafío. ¿Qué puntos, por lo menos ustedes desde Revolución Democrática, Carlos, presentan como críticos respecto a este TPP? A mí me gustaría hablar bastante más también como vocero de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, porque esto agrupa la opinión de bastantes organizaciones. En primer lugar, hay una promesa que viene a traer el Tratado Transpacífico en bocas de quienes lo defienden, de que Chile va a avanzar hacia un tratado del siglo XXI que nos va a posicionar como un país en desarrollo. Y lo cierto es lo contrario. Si Chile firma el Tratado Transpacífico, no solamente nos mantendremos en el subdesarrollo, sino que tampoco podremos avanzar en otro tipo de políticas comerciales, dada la nomenclatura y el tipo de temas que toca el Tratado Transpacífico. Por ejemplo, la promesa de que el TPP permitirá mayor innovación o creación de nuevas tecnologías no tiene ningún sustento en el Tratado Transpacífico. De hecho, uno pareciera más bien ser un tratado del siglo XIX en términos de propiedad intelectual, porque el Tratado Transpacífico tiende a vulnerar la libertad de expresión al consagrar mecanismos de bajada de contenidos de Internet, dándole mayor responsabilidad a los intermediarios de Internet, más similar al proceso que tiene Estados Unidos. Muy en concreto, este sistema en Estados Unidos suele denominarse Notice and Takedown, o de notificación y bajada, y lo que hace es que le permite a los intermediarios de Internet la posibilidad de bajar los contenidos sin una intermediación judicial. Chile ya implementó, cumpliendo el tratado de libre comercio con Estados Unidos, un sistema de bajada de contenidos de Internet que, aunque no es perfecto, al menos es un sistema que permite un pronunciamiento judicial antes de que se bajen los contenidos. Y eso obviamente le da garantía de seguridad y un debido proceso a un sistema que trata de proteger los derechos de propiedad intelectual. El problema es que si el Tratado Transpacífico se firma, le va a permitir a Estados Unidos presionar a Chile para implementar un sistema que es el que tiene Estados Unidos, que tiene consecuencias directas para la libertad de expresión. Como por ejemplo, si se implementa este sistema, que es el que está el Tratado Transpacífico, se va a permitir la bajada masiva de contenidos en Internet, dado que las grandes empresas utilizan programas que son automatizados para detectar contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual. Y en este caso envían inmediatamente una notificación de bajada de contenido. Entonces, en vez de pasar por un proceso de judicial donde tienen que comprobar que estos contenidos están vulnerando la libertad, o sea, que están vulnerando los derechos de propiedad intelectual, los bajan primero y después los usuarios son los que tienen que ir a comprobar, digamos, que sus contenidos no vulneran esta propiedad. Entonces, lo que hace el Tratado Transpacífico no es solamente mantenernos en el subdesarrollo, sino que pensar un tratado que piensa la propiedad intelectual desde un punto de vista muy añejo, muy
poco adecuado al siglo XXI y poco adecuado a lo que nosotros también hemos estado promoviendo desde la firma de acuerdos anteriores en Chile. Hace 3 semanas, de hecho, Patricia, solo una cosa sobre este tema, vino una comisión de Estados Unidos, una comisión secreta de Estados Unidos, a conversar con la Cancillería y con otras entidades de otros ministerios que están involucrados en este tema, y a presionar específicamente para que Chile implemente el Tratado Transpacífico en temas de propiedad intelectual, como ellos quieren que se implemente cuando Chile ni siquiera ha firmado el Tratado Transpacífico. Entonces uno ve que a Estados Unidos le importa este tema y Chile se ve sometido a una presión indebida y que también llega a ser una vulneración de la soberanía nacional en temas que son muy sensibles para la población. De hecho, Carlos, por ahí va mi siguiente pregunta. Carlos Figueroa estamos conversando con él, es coordinador de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática y vocero además de la plataforma Chile Mejor sin TPP, que me imagino muchos de ustedes la han visto a través de las redes sociales porque han estado permanentemente publicando y movilizándose por esa vía, seguramente por otras, pero por ahí yo los he visto permanentemente. Carlos, ¿por qué firma Chile un tratado como este? Mira, ustedes saben del estudio que salió la semana pasada que ahora la Cancillería desconoce como propio, sí, y que dice que no hay fundamentos serios hoy día que justifiquen la firma del Tratado Transpacífico. Además, ese estudio mostraba prejuicios específicos que traería el Tratado Transpacífico en nuestras relaciones con Brasil y China. Y eso no es lo único, ese no es el único estudio. Internacionalmente, los estudios más optimistas le dan a Chile un crecimiento extra de un 1% del PIB en 15 años. Eso es un 0,0% del PIB, manteniendo, digamos así, las condiciones estables. Y los estudios que son menos optimistas datan que, o pronostican que Chile va a decrecer en su PIB y que va a perder en conjunto con Perú 12.000 empleos. Esto sin considerar que nuestro principal socio comercial, que es China, se ha perjudicado. Entonces, yo también me hago esa misma pregunta que tú me haces. Y yo le haría la pregunta al ministro, y se lo hemos hecho directamente también a la presidenta, ¿y? Que creemos que esto no beneficia a Chile y que no existe una razón contundente por la cual Chile tenga que firmar el Tratado Transpacífico, asumiendo además los costos que nos va a implicar en temas de derechos básicos como el acceso a la salud, por ejemplo, que es otro tema importante. Exacto, Carlos. De hecho, lo que uno mira de este acuerdo transpacífico y mirándolo más bien en forma más global, saliéndose de cómo lo afecta puntualmente a Chile, sí, lo que uno mira acá es que básicamente esto es algo que planificó Estados Unidos para una mirada geopolítica propia y económica propia respecto al poderío de China y que arrastra de alguna manera a una serie de países que son más chicos, por ejemplo nosotros. Pero esto es más bien un cálculo que beneficia directamente a Estados Unidos. Por eso yo pregunto, ¿por qué firmamos? ¿Porque es difícil como Chile quedarse afuera? Inicialmente yo creo que esto responde a una política de seguir firmando tratados de libre comercio, creyendo que todo lo que es libre comercio es bueno. Nosotros somos el país que más ha firmado tratados de libre comercio del mundo. Tenemos 24 tratados de libre comercio con más de 64 países. Eso nos hace los campeones mundiales del libre comercio. Pero la Cancillería y los gobiernos en general, tanto el de Sebastián Piñera como el de la presidenta Bachelet, creyeron y siguieron creyendo que cualquier firma de estos acuerdos iba a beneficiar a Chile, cuando en este caso específico, yo no digo que todos hayan sido así, pero en este caso específico no existe ningún tipo de evidencia y tampoco de reflexión previa, ya que se hizo todo de manera oscura y antidemocrática, que nos permita saber realmente por qué estamos firmando esto si no hay ningún tipo de beneficio. Y uno los ve en temas más sensibles como el derecho a la salud, que donde el Tratado Transpacífico trae cláusulas específicas en propiedad intelectual que puede afectar directamente el acceso a medicamentos genéricos, en medicamentos muy sensibles que están en la ley Ricard Tesoro, que son los medicamentos biológicos y biotecnológicos, y afectando directamente nuestro acceso a la salud, a los remedios que son hoy día bastante caros comparados con la región. Entonces uno se pregunta, dado que hay tanta vulneración a derechos específicos como la salud o como la libertad de expresión en Internet o el derecho a la participación de las organizaciones civiles en el proceso, y al mismo tiempo firmamos un tratado que no nos beneficia económicamente, yo me hago la misma pregunta, ¿por qué estamos sometiéndonos a una estrategia de Estados Unidos sin hacer ningún tipo de reflexión previa y al mismo tiempo arriesgando todo lo que es temas de derechos sociales básicos de la población que se ven vulnerados con este acuerdo? Ahora, Carlos, tú que eres vocero de la plataforma Chile Mejor sin TPP,
quiero saber en qué estado está y si hay vuelta atrás, porque ya el gobierno chileno acepta esto, tiene que pasar por el Congreso. El lunes conversábamos con varios parlamentarios acá que son súper críticos a cómo la Cancillería se ha manejado con este tema. Tú agregas el informe, que es súper curioso, que venía que lo manda la propia Cancillería, después zafa diciendo, miren, no éramos nosotros el que lo elaboramos, sino un experto externo, qué sé yo, pero básicamente cuando se le pide un informe a la Cancillería, ese es el que manda, lo que a uno le llama mucho la atención, porque el mismo informe, como tú dices, apunta a varias cosas, a que hay opacidad, o sea que nunca se dio a conocer que la gente no maneja lo que es el TPP y que tampoco los parlamentarios lo manejan y lo tienen que votar, lo que es súper complejo, y que además pone los puntos críticos que podrían afectar al país. Y a uno decía, bueno, esto es como el mundo al revés, desde la propia Cancillería va con un informe que es súper crítico a cómo la Cancillería ha manejado el tema. Pero devela algo que es súper duro, que es la Cancillería maneja estos temas que especialistas les han dicho, oiga, ojo con esto, porque esto es lo que pasa con el tratado. Entonces, hablaba con varios parlamentarios acá y varios decían, yo voy a votar en contra. Pero me decían también que, independiente que el Parlamento pueda votar en contra, corren los tiempos y si el gobierno está de acuerdo, después de tantos meses, el tratado empieza a regir igual. Entonces, ¿queda algún margen para evitar estar en el TPP? Sí, quedan márgenes, bastantes márgenes. Primero, porque se puede corregir la manera en que uno hace política internacional y específicamente cómo uno trabaja con las organizaciones de la sociedad civil y con los parlamentarios en este tipo de acuerdos. Ese es un primer margen para mejorar hacia el futuro. No es concebible que Chile siga firmando tratados que negocia durante 8 años en secreto a espaldas del Parlamento y a espaldas de la población. Eso es algo que se tiene que corregir de inmediato. Y si uno mira lo que está haciendo la Cancillería, sigue la misma lógica. Nosotros hoy día estamos firmando 2 acuerdos secretos nuevos, como es el TISA, por ejemplo, que es con 53 países, donde lo que se conoce es básicamente nada. Entonces seguimos con una lógica similar, que debe ser mejorada. Ese es un primer punto importante. Pero respecto al tratado específico y su aprobación en el Parlamento, es muy importante saber que las más de 5.000 páginas que tiene este acuerdo final, tiene que ser aprobado o rechazado en su integridad. Es decir, el Parlamento, que estuvo afuera de las negociaciones, el Senado y la Cámara de Diputados tienen que aprobar o rechazar todo. Entonces también aquí están de manos atadas a ver cuáles van a ser los perjuicios que va a traer Chile o que van a venir a Chile si es que firma el TPP. Y como nuestra postura es creer que Chile no le va a hacer bien el TPP, hay un margen para que los parlamentarios rechacen el tratado y eso nos haga que Chile se salga del acuerdo transpacífico y al mismo tiempo mantenga todos sus acuerdos de libre comercio con estos 12 países. Es súper raro porque Chile tiene tratado de libre comercio con los 12 países, con los 11 países que están en el tratado transpacífico y puede mantener esas relaciones comerciales y mejorar sus acuerdos de libre comercio, etcétera. Y el otro margen que hoy día se ve a nivel internacional es que Estados Unidos, y de lo que todos están pendientes, rechace el acuerdo transpacífico, dado que se sometió ya a una discusión en la campaña presidencial y los 2 candidatos han dicho que van a votar en contra del tratado transpacífico o que en sus propios mandatos no lo van a aprobar. Entonces, hoy día están todos mirando a Estados Unidos y probablemente la Cancillería no ha ingresado el proyecto al Parlamento porque está esperando ver lo que pasa en Estados Unidos, lo que paradójicamente, siendo su principal impulsor, hoy día se ve bastante en peligro su aprobación allá mismo. Entonces, el margen es bastante amplio, tienen libertad los parlamentarios de poder aprobar o no. Chile no se va a quedar abajo de ningún buque, ni tampoco se va a quedar abajo del siglo XXI si es que no firma el TPP. Muy por el contrario, nosotros creemos que se va a ver beneficiado, dado que no vamos a asumir todos estos costos que hemos conversado en temas de derechos digitales, de salud, de participación, y sí vamos a poder tener la libertad de elegir una política hacia el futuro de desarrollo que sea más discutida, más democrática y más atingente también a lo que son los derechos sociales hoy día en Chile. Carlos Figueroa, muchas gracias por este contacto acá en Combinación Clave. Muchas gracias a ti, Beatriz. Un abrazo. Carlos Figueroa es coordinador de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática y es vocero de la plataforma Chile Mejor sin TPP. De eso estábamos conversando. El TPP, para que todos sepan, es el Tratado Transpacífico. Ese es el nombre y por eso le decimos TPP. Y Carlos exponía la posición que tienen muchas organizaciones que están bajo este alero, plataforma Chile Mejor sin TPP, siendo críticos al tratado. Ojo, que conversamos con parlamentarios el día lunes de distintos sectores políticos y varios nos decían que van a votar en contra por
varias cosas. Uno, que se han enterado poco y mal de lo que contiene el tratado, pero las cosas que sí conocen y concuerdan ahí con Carlos Figueroa no significan avances para Chile, al contrario, significan retrocesos en varios puntos. Entonces ponían un ojo crítico en la pega de la Cancillería y en lo que podría pasar en el Parlamento. Son las 9:32, hacemos una pausa y ya estaremos con el panel que nos acompaña los días jueves.